Good morning, familia. Que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros mañana y siempre. Pues le damos gracias, Señor Jesús, por el amor, por la vida, por su palabra. Gracias a mi Señor, mi Dios cielo, por amarnos, por perdonarnos. ¿Quiénes somos nosotros, en lo cual esta preciosa mañana, Padre, tú perdonas nuestra falta, culpas y pecados? ¿Quiénes somos nosotros, Señor Jesús, en lo cual podamos respirar gratuitamente? ¿Cómo no darte gracias, Padre, que te alaben toda la criatura de la tierra? Que te alaben y glorifiquen tu nombre por siempre, mi Dios creador. Te doy gracias por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos, por los que escuchan este audio en esta preciosa mañana. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Mil gracias. Pues bien, queridos hermanos preciosos, en esta preciosa mañana Dios nos invita a entrar en la dimensión de reconocer a los enviados y entrar también en la activación de nuestros dones por su gracia, porque lo que recibimos gratuitamente lo debemos de dar gratuitamente, y qué más que meditar esta preciosa palabra, en lo cual nos invita en Marcos 6:7-13, el Evangelio de Día.org, Evangelio de Vaticano 6:7-13. Dándole el Señor Jesús en hebreo en la primera lectura a nosotros, a ti, a mí, querido hermano, dando a entender, diciéndole que íbamos a entrar en una dimensión donde no íbamos a llevar nada. Pueden entender esto, querido hermano. Dice en el Evangelio de hoy, dice: en aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y le dio poder sobre los espíritus inmundos. Un punto muy específico. ¿Dónde estamos en el mundo? ¿Qué es lo que más hay? Espíritu inmundo. Pues nosotros no somos de este mundo, no somos de esta tierra, querido hermano precioso. El príncipe de este mundo es Satanás. Eso naturalmente, en lo cual veamos la humanidad, que la persona no quiere, no es que usted lo tenga en mente ni viva con eso, es que usted tenga que tener en cuenta de que estamos con una guerra espiritual, es una lucha. Puede entender esto, los demonios están a nuestro alrededor, querido hermano precioso. Entonces, el ser vulnerable a esta situación, al no creerlo, en una ocasión dijo el padre Edmo: el que dice que no, que el diablo no existe, cuidado porque lo lleva adentro. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué dice esto? Dándole a entender a la humanidad de que tenemos una guerra que pelear y Dios nos ha dado los secretos para vencerlo. ¿Puede entender esto? ¿Puede comprender esto, hermano precioso? Otro punto que nos llama la atención, dice que le mandó que no llevaran nada en el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero, ni el cinto, sino únicamente un bastón, sandalia y una sola túnica. Qué precioso ese elegido. En este caso vamos a comprender quiénes hacen esto. Pues los sacerdotes, usted va a los armarios de los sacerdotes, no tienen nada, es precioso. Los misioneros, aunque lamentablemente no tengo que decir la verdad, aunque sea Estados Unidos aquí, yo tengo en Estados Unidos 12 años, yo nunca he visto un misionero tocando mi puerta. ¿A qué nos invita, querido hermano precioso? Nos está invitando, nos está llamando a ti, a mí, a nosotros, a seguir estos pasos, querido hermano precioso. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre va a haber necesidad, siempre va a haber espíritus inmundos, siempre va a haber personas que necesitan un Dios te bendiga. Dios quiere usarte, Dios quiere administrarte, pero debe entender y comprender de que estamos nosotros en esta dimensión, o queremos entrar nosotros en esta dimensión, hermano, porque es muy bonito es leerlo, es muy bonito escuchar a la iglesia, pero entrar en esta dimensión hay un precio que pagar, en lo cual nuestra mayoría no queremos entrar en esta dimensión. Yo sé de lo que te digo, es lo que yo pensaba. Claro, ¿qué significa la palabra apóstol? La palabra apostolado significa ser enviado de Dios, un enviamiento especial. En este caso, la autoridad del sacerdocio, los apóstoles, los obispos representan a los apóstoles, pero sin embargo, con todo respeto, estoy hablando de lo que es verdad, no estoy hablando para ofender, perdón si lastimo, pero es cierto, querido hermano. ¿Por qué te digo esto? Para que despertemos. No estoy aquí para decir que quién está mal, ni quién está más mal que yo, no. Yo soy quizá el peor de todo, pero sí te puedo decir algo, que en espíritu he contemplado estas cosas. Los obispos, yo quizá he visto un obispo 2 veces en la iglesia, entonces afuera no hay nada. Entonces, ¿a qué nos invita el Señor Jesús? A evangelizar. ¿Y por qué te digo esto? Porque en espíritu me decía el Espíritu Santo. Entonces recuérdate que yo digo, wow, los apóstoles, sí, la representación de Jesucristo, los enviados, los obispos, sí. Entonces él me dijo, y recuérdate de los 72 que lo he enviado de dos en dos. ¿Puedo entender esto? Siento al Padre por su bendita gracia. ¿Puedo comprender esto, querido hermano? Dios te está invitando a ti a evangelizar. Hay gente que están esperando, Dios te bendiga. Hay gente que están esperando decirle, Cristo vive, Cristo viene a salvarte, Cristo sana, liberta y restaura. Hay gente que están esperando, y Dios también, el Espíritu Santo está esperando, gente dispuesta
dispuesta a que crean en esta palabra, que estas señales acompañarán a los que crean. La impulsación de los demonios, la sanación de los enfermos. ¿Puedes comprender esto? ¿Puedes entender esto? Yo sé de lo que te digo. Te habla de alguien que ha ido a Warehouse y le ha dicho: Dios te bendiga. Y solamente he dicho esa palabra y la atmósfera ha cambiado. Y por su gracia yo no hago nada, pero el Espíritu ha hecho el trabajo de que ha sellado ese Warehouse. Yo creo que una vez publiqué eso, he publicado eso. Dice, ese hombre dijo que nada, ningún camionero ha ido a ese lugar y será inolvidable. ¿Por qué? Porque estamos nosotros llamados a entrar en esto, querido hermano. Porque alguien creyó en esto, como Dios nos invita a nosotros a creer en esta palabra. ¿Puede entender esto? ¿Puede comprender esto? Es por eso que nosotros nos tiene que acompañar esta sobrenaturalidad. A ti, hermano precioso, sacerdote, si me está escuchando, porque estos audios van en los medios, déjeme decirle que a usted le acompaña el ministerio apostolado, el ministerio quíntuple de Jesús, el de evangelizar, el de ciencia, que nadie lo puede engañar, pondrá palabra en nosotros, el de profeta, el de maestro, el de pastor. ¿Puedes comprender esto? Esto te lo dice en Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice: ¿y dónde están esos dones? El apostolado, profeta, evangelista, otros son maestros y otros son pastores. Biblia católica, Efesios 4:11, nos invita a entrar en esta dimensión, querido hermano. Dios te invita en esta mañana a que salga de esa cápsula que hemos nosotros sido llevados y arrastrados por la corriente del mundo. Ya basta de eso. Dios está esperando personas que estén dispuestas a servir. Es muy fácil servir y buscar mangos donde están los mangos bajitos, en la iglesia, en la comunidad. Eso es precioso, tenemos que vivir. Estamos llamados a todo eso. Pero Dios nos está invitando a que nosotros salgamos a evangelizar. A veces podemos evangelizar en nuestro trabajo, en nuestro gimnasio. Vamos a muchos lugares, conocemos a muchas personas a diario, hablamos con gente diferente a diario. Entonces, ¿por qué no usar esos métodos? ¿Por qué no usar y entrar en esa dimensión de llevar la palabra, de sanación? ¿Puedo comprender esto? ¿Puedo entender esto, querido hermano? Dios nos invita a que nos salga de la realidad y que no miremos con los ojos humanos, sino veamos a la persona con los ojos espirituales, en lo cual Dios nos invita en esta preciosa mañana a entrar en esta dimensión de creerlo. El Señor Jesús dice muy claro en su palabra, a través de su evangelio: los que crean esta señal lo acompañarán. Es por eso que por el poder de su gracia, por el poder de su gran misericordia, que la Bautista ha visto, seguirá viendo y va a ver más cosas, milagros, señales y prodigios, porque estas cosas nos deben acompañar, porque no me quedé tranquilo, porque mientras estuve pensando que esto solamente eran para los elegidos, los del sacerdocio, vi muchas cosas, vi muchas necesidades. Entonces yo decía: por Dios de la gloria, ¿a dónde está la promesa que tú has dado? ¿A dónde está lo de los 72? Yo quiero ser uno de esos. Y en esta preciosa mañana Dios te invita a ti, querido hermano, que diga: yo también quiero ser uno de esos 72. Yo quiero ser uno de aquellos que llevan tu palabra, de aquellos que a través de tu espíritu transforme mi alma. Dame alma para ti, Señor Jesús. Entonces vas a comprender que la naturaleza se somete, los muertos resucitarán en su nombre, sanarás enfermos, los demonios solamente con tu pisar y hablar saldrán corriendo, porque no resisten los que caigan esta gracia, los que caigan que han creído esta palabra, de que en su nombre echarán fuera demonios, ungirán a los enfermos y se sanarán. ¿Puedes comprender esto? ¿Puede entender esto? Una cosa es creerlo y otra cosa es vivirlo. Cuando usted lo vive, cuando va acompañado de una acción. Cuando creemos la cosa, cuando va acompañada por su gracia. Dios nos regala esta palabra. ¿Cómo creemos? Cuando es acompañada de la acción. Creer que Dios sana, que Dios liberta y que restaura. Eso tiene que ser acompañado de una acción. ¿Puede comprender esto? Es por eso que vamos a ver grandes cosas, si creemos en el que todo es posible, por su bendita gracia. Dios nos invita en conclusión a este evangelio a entrar a dimensión de que veamos los ejemplos de cuáles son los elegidos, pero que no nos quedemos ahí, querido hermano. La iglesia, hay mucha necesidad, en la cual hay gente que esperan la buenaventuranza de la palabra. Dios te bendiga. Ver este evangelio manifestado. El evangelio, por eso me dimensiona mucho los evangelios, y me llamó desde entrar a la iglesia a meditar los evangelios, porque el evangelio de Jesús es un evangelio transformador. El evangelio que nos enseña las escrituras es un evangelio dimensionador. El evangelio que tú lees, querido hermano, es un evangelio de poder, la manifestación del Espíritu Santo entre nosotros. Que nos ayude a entender y comprender toda esta palabra en nuestro corazón, de compartir y vivirla, que sean acompañadas de acciones a través de su Santo Espíritu. No podemos nada, somos débiles, pero su gracia nos hace sentir por el poder de su gracia. Gracias, Padre, por todos los enfermos, porque podamos orar por ellos y ver tu mano extendida. Gracias, Padre, porque tú has escuchado nuestra oración. Gracias, Padre, por Javier. Gracias, Señor Jesús, por Ramos Rodríguez. Gracias, Padre, por Carmen Cruz. Gracias, mi Cristo, porque en tu mano están, Señor Jesús, por el poder de tu gracia. Creemos en el que todo es posible, que eres tú, y que esta señal nos acompañarán por el poder de su gracia. Ven sobre nosotros, dirígenos con tu gloria y con tu poder,
para glorificar tu nombre, dando la fuerza, dando el impulso, la dirección para evangelizar, danos almas, Señor Jesús. Danos almas, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Que Dios te bendiga mucho, querido hermano. Comparte la palabra, que no te dé vergüenza. Te habla de alguien que ha ido a predicar, Dios te bendiga, y me dicen, usted es evangélico protestante, de la iglesia evangélica. No, yo soy evangélico porque predico el evangelio. Yo soy evangelista porque creo en el poder de la palabra. Yo soy católico, apostólico, romano. Esto me daba vergüenza, querido a ti, querido hermano. ¿Por qué te digo esto? Para que te anime a ti, hermano católico. Es muy fácil allí a la iglesia. Sí, eso es bueno, son cosas buenas. Pero usted está llamado donde quiera que usted esté, que su identidad, que por su poro salga. Usted conoció un Cristo. La gente está esperando un Cristo en nuestras acciones. Un Cristo de poder, de restauración, de sanación, liberación, por su gracia. Perdón por la extensión, que Dios te bendiga. Deja esta palabra en tu espíritu. Ánimo, estará contigo por su bendita palabra, por su bendita promesa. Amén y amén.